Voy a invitarle a abrir la Biblia, allí en el libro de Josué, el capítulo 1, y vamos a leer a partir del texto 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a José, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. El comienzo del libro de Josué es un cambio de época en la historia del pueblo. Es el comienzo de una nueva etapa en la historia del pueblo de Israel. Ellos estaban nuevamente, 40 años después, parados frente al río Jordán, frente a la tierra prometida. Como 40 años atrás, ellos estaban listos para entrar a la tierra prometida. Es verdad que los que estaban parados frente al río era una generación nueva, eran los hijos de los que se habían revelado 40 años atrás, pero que tenían fresco en su mente lo que había pasado con sus padres. Era todo un desafío. ¿Iban a ser igual que sus padres? ¿Iban a ser distintos? La etapa nueva también estaba marcada por la ausencia del gran líder que los había sacado de Egipto y que unos días antes había muerto. No había podido entrar a la tierra prometida, Moisés. Y ahora Dios levanta un nuevo líder, Josué, para cumplir esta obra que primariamente estaba en los hombros de Moisés, que era introducir al pueblo a la tierra prometida. Por delante estaba el Jordán, un río que en sí no era muy caudaloso, pero en la época que ellos tenían que pasar ese río era una época de desbordes, era una época de inundación. Por lo tanto, alrededor del río Jordán, en las riberas, estaba inundado, se habían formado como pantanos. Seguramente la gente parada frente a ese río se preguntaba: ¿cómo vamos a pasar por acá? ¿Cómo vamos a hacer la travesía por acá? No era tan simple como decir: nos subimos a un barco y pasamos al otro lado. La mente de ellos estaba todavía lo que habían escuchado de sus padres, los gigantes que habitaban en la tierra prometida. No muy lejos de la mirada de ellos estaba Jericó, la misma Jericó, grande y fortificada que hace 40 años atrás. ¿Vieron cómo pasa en el inconsciente colectivo de un pueblo? Todo vuelve a la mente como que si fuera aquel día hace 40 años atrás. Pero no solamente estaban esas cuestiones de por medio. Decíamos que el líder era un líder nuevo, era Josué. Y Josué estaba ante el mayor desafío que en su vida tenía. Él había sido, junto a Caleb, dos de los espías que habían hablado a favor de entrar a la tierra prometida 40 años atrás. Pero ahora su situación era distinta. No era el joven de hace 40 años atrás. La responsabilidad de él era otra, porque 40 años atrás, en definitiva, el que tomaba las decisiones era Moisés. Ahora Dios le estaba pidiendo a él ser el líder, tomar las decisiones, mostrarse seguro, firme para guiar al pueblo a entrar a aquel lugar. Y miren lo que le dice Dios a Josué, versículos 6 y 7 vamos a leer. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó.
no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si uno pudiera en esta mañana por un momento ponerse en la piel de Josué, con todo lo que hemos estado charlando, el recuerdo de 40 años antes, el conocimiento profundo que él tenía de su pueblo, ese pueblo que a lo largo de la historia uno lo recuerda denominado por la Biblia un pueblo duro de cerviz. A cada rato, cuando pasaba algo, enseguida se levantaba la queja, se levantaba la oposición. Josué lo había vivido en carne propia y lo había visto el dolor que esto le producía a Moisés. Y ahora Cristo lo llama a él para que sea el líder, y cuando lo llama le dice, esfuérzate y sé valiente. Vieron que nos gustan a nosotros estos versículos, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Ahora, yo no sé a cuántos de nosotros nos gustaría estar en los zapatos de Josué. Cuán valientes seríamos. Yo busqué en el diccionario qué significa la palabra valiente. Dice el diccionario que valiente significa fuerte, robusto, que no tiene miedo. ¿Cuántos valientes tenemos en esta mañana acá? Epa, yo pensé que con esta definición iba a tener a los muchachos, a los jóvenes, ahí enseguida con la mano levantada. Vieron que esta definición del diccionario es bien típica de la idea que el ser humano tiene de lo que es la valentía. ¿Valiente quién es? Ah, el que es fuerte, que te saca pecho. Así como ustedes me ven, yo siempre fui así de chico, con esta bendecida altura que el Señor me dio. Por lo tanto, mi valentía era estar con los grandotes que me defendieran, ¿no? Pues yo sabía que físicamente mucho no podía hacer. Entonces, cuando se habla de valiente, yo trato de buscarle otra definición a valentía, ¿no? Pero vieron que para nosotros la valentía es el fuerte, ¿no? Hoy todos los jóvenes van al gimnasio, sacan músculo. Yo tengo a mi hijo que estos últimos años con los amigos todo el tiempo están y que solamente proteína queremos comer porque queremos, y entonces están así y se ponen, ¿no? Y después andan sin remera por la casa, todos así trabados, humillándonos a los adultos. Pero es el concepto de fuerza, valentía que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el antónimo de valentía? Cobardía. ¿Cuántos cobardes tenemos acá? Unos cuantos, dice. Mira, el diccionario dice que cobarde es aquel que no tiene valor para enfrentarse a las dificultades o para defender sus ideas, que tiene temor a los riesgos o exceso de prudencia. Por eso cuando pensaba en el tema le puse al título de la meditación cobardes o valientes. Resulta que cuando Cristo llama a Josué para suceder a Moisés, le dice, tenés que ser valiente, esforzado y valiente. Y a veces cuando llevamos esto al terreno de la iglesia, nosotros utilizamos esta idea en la iglesia para hablar con la gente y para hablar con los hermanos. Yo mismo lo he hecho, quizás mal entendiendo o mal usando la expresión bíblica, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Por ahí cuando un chico de la iglesia tiene un examen, que le decimos, esfuérzate y sé valiente. Cuando el director de actividad misionera quiere convocar un sábado a las 3 de la tarde para que vengamos a hacer actividad misionera, que dice, esforcémonos y seamos valientes, nos toca la moral, ¿no? Porque si no, porque tenemos un concepto del esfuerzo y de la valentía por ahí que no coincide mucho con lo que la Biblia dice. Yo mismo como pastor me he encontrado a veces
cuando tenemos nombramiento y tengo que ir a hablar con la persona que se le pidió alguna función, diciéndole, esfuércese y sea valiente, hermana, Dios le va a dar, ¿no? Como creyendo que nuestro esfuerzo y nuestra valentía está en el hacer. Claro, uno lo escucha a Cristo hablándole así a Josué, y ese es el concepto que nos sale naturalmente del ser esforzados y valientes. Por eso uno se siente más cómodo, aunque no lo diga públicamente, con la definición de cobardía. Y yo tengo exceso de prudencia. Yo no me quiero involucrar demasiado. ¿Han escuchado eso en la iglesia? Lo que necesiten pídame, pastor, pero tan metido yo no puedo estar. No, exceso de prudencia. No me puedo comprometer demasiado. Ahora, ¿qué dice la Biblia que es la valentía? Miren, busquemos ahí en Jueces capítulo 6 y quizás con otro ejemplo podemos comenzar a ver un poquito que la idea que Dios tiene de valentía no es el mismo concepto que vos y yo por lo general tenemos de lo que significa ser valiente. Allí en Jueces capítulo 6, versículo 11 y 12, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Suena raro la definición del ángel para con Gedeón. Los madianitas era un pueblo nómade, no tenían necesariamente un lugar definido donde estaban y se dedicaban no a la agricultura, no a la ganadería, sino al saqueo. Y entonces estaban en una época donde el pueblo levantaba su cosecha y tenían miedo porque los madianitas iban y les robaban la cosecha. Y entonces lo encontramos a Gedeón con su cosecha escondida, trabajándola por miedo a los madianitas. Y resulta que aparece el ángel y ¿qué le dice? Varón, pero si este es un cobarde, mira dónde está. ¿Cómo que forzado y valiente? Y fíjense lo que agrega el versículo 13, para que nosotros nos demos una idea a qué apunta Dios. Dice, Gedeón le respondió, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Gedeón era un típico miembro de Israel, quejoso, y frente al primer problema se quejaba en contra de quién. Podríamos ser un excelente adventista este hombre. Ahora, cuando el ángel se le acerca, le dice, hombre esforzado y valiente. Y a nosotros cuando lo leemos nos parece totalmente contradictorio. Uno le diría, este es un cobarde, es un quejoso. Quizás el peor ejemplo de lo que podríamos pensar de que es un hombre esforzado y valiente. Lo que pasa que para la Biblia, para Dios, el esfuerzo y la valentía son otra cosa. Pero si volvemos ahora de vuelta a la charla que tiene Cristo con Josué cuando lo llama a ser el líder, comenzamos a entender un poquito mejor por qué Cristo le dice a Josué, sé esforzado y valiente, y qué le estaba queriendo decir. Vamos a tratar de ver los parámetros divinos para entender lo que es la valentía. Vamos a Josué capítulo 1 y vamos a leer el versículo 6. Vamos ahí a Josué capítulo 1 y vamos a leer el versículo 6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Este es el llamado que Cristo le hace y le dice, vos vas a cumplir la promesa que yo le hice
a tus padres. Y en ese marco donde le dice, esfuérzate y sé valiente. Y acá está el primer parámetro divino para entender qué visión tiene Dios del ser esforzado y valiente. Fíjense que en la descripción primera que hicimos estaba el río Jordán de por medio, estaba las fortificadas Jericó, seguían estando los gigantes, pero Cristo le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le estaba diciendo? Créeme, créeme que la promesa que yo le hice a tus padres la voy a cumplir. No le estaba diciendo, abrí, pegate en el pecho diciendo yo tengo fuerza, soy un gran guerrero, vamos todos juntos que vamos a conquistar Jericó. No dice, confía en mí, sé valiente, confía en mi palabra. Fíjense qué parámetro diferente al mundo da Dios en lo que significa la valentía. La valentía no es tener fuerza, la valentía no es ir para adelante a cualquier precio. La valentía es creer que las promesas de Dios son para mí también. Valentía es creer que lo que Dios dice es verdad. La promesa que le dice a tu pueblo, a tus padres, que le dice a Moisés, donde pisare tu pie, ese será tu tierra. Tranquilo, eso va a ser verdad. Sé valiente en creerme. Fíjense qué visión diferente, pero agrega algo más la palabra de Dios. Vayamos al versículo 7. Dice, solamente esfuérzate, y ahora agrega sé muy valiente. Pero explica ahora qué significa esto. Dice, para cuidar de hacer conforme a qué dice, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjese qué interesante este concepto que pone Dios. No es un concepto nuevo para el pueblo. En el libro de Deuteronomio, cuando Dios le habla al pueblo, le dice, si ustedes se comprometen a cumplir mi ley, yo les voy a dar la lluvia temprana y la tardía a su tiempo, van a cosechar y van a tener suficiente en sus graneros, pero ustedes sean fieles en cumplir mi ley. Interesante. La valentía, ¿dónde estaba? Primero, en creerle a Dios. Segundo, en poner por obra lo que ellos aprendían de la palabra. Dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Dios nos está llamando a nosotros, mis hermanos, como lo hizo con Josué, y nos dice, esfuérzate y sé valiente. Créeme lo que te digo. Créeme que yo tengo una mejor vida para vos. Créeme que yo tengo grandes bendiciones para tu vida. Créeme que yo puedo solucionar los problemas de tu vida. Pero para que yo pueda prosperarte, para que yo pueda bendecirte, para que yo pueda multiplicar bendiciones, seguí mis consejos de mi palabra. Sé fiel a lo que te digo en la Biblia. Eh, no te vayas de ese camino ni a izquierda ni a derecha. Hacelo como te pido. Claro, esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Especialmente en una cultura, la nuestra, esta cultura latinoamericana, donde hemos acostumbrado de que para recibir algo tenemos que hacer, como se dice, las cosas por izquierda, ¿vieron? Entonces siempre ganamos una parte del terreno, ¿de qué manera? Haciendo algo por izquierda. Y creemos que ahí nos va a ir mejor. Y Dios dice, no, yo te desafío que me creas y que pongas por obra lo que te digo. No hagas las cosas por izquierda. Y esto nos pega un poco de cerca, ¿no? ¿Cuántas veces, que por ahí no estoy muy decidido a contar esta anécdota, pero a veces contamos bendiciones de Dios cuando hemos hecho cosas por izquierda, ¿no? El otro día, no, digo el otro día, pero fue hace unos cuantos años atrás, visitando a un hermano, me dice, yo tengo la bendición que no pago la luz, pastor. ¿Cómo que no? No, pues estamos todos colgados de acá, dice. Claro, yo digo, ¿eso es una bendición?
cuando queremos ahorrarnos dinero pagando cosas sin la boleta adecuada que nos tiene que dar el comerciante. ¿Esa es una bendición de Dios? Pero son prácticas que todos tenemos, habituales, ¿verdad? ¿O estoy hablando de algo que me pasa a mí nada más? Y fíjense que Dios le dice a Josué, ¿dónde está la valentía? En que me creas y hagas lo que te digo. Te va a ir mejor no haciendo las cosas por izquierda. Cuando llegue el día del examen, y vos sabés que el compañero al lado sabe más, vos dijiste, no, yo voy a creerle a Dios, yo estudié, él me va a decir, pero resulta que hay una pregunta que vos no sabías que eso iba a aparecer en el examen. Y resulta que el otro tiene de tal manera la hoja puesta que vos haces así, 25 grados a la izquierda, esfuérzate y sé valiente. No tiene que ver con los bíceps que puedas tener, ni con lo bravo que puedas ser para enfrentarte con algo afuera. Tiene que ver con creerle a Dios y obedecerle. Entonces, Dios va a poder multiplicar sus bendiciones en tu vida. Pero agrega algo más, la Biblia, versículo 8. Miren lo que agrega allí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Acá está el tercer aspecto de lo que significa para Dios ser esforzado y valiente. Todos los días, ¿qué hay que hacer? Dice, estudiar la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Mañana cuando te levantes como primera tarea del día, buscame, dice el Señor. Orá, estudia la palabra, está en contacto conmigo. Esfuérzate y sé valiente. Cuando Josué miraba lo que le esperaba, no había ser humano, no había pueblo que pudiera derrotar a los que estaban viviendo en Canaán. Era solamente por el poder de Dios, pero para que Dios mostrara su poder, ellos tenían que creerle, tenían que obedecerle y tenían que tener una relación viva con el Señor. ¿Ustedes se acuerdan cómo cae Jericó? No fueron cañones, no fueron grandes estrategias militares. Parecía una tontería lo que ellos estaban haciendo, tocando trompetas y con el coro dando vueltas alrededor de Jericó, creyendo que con eso algo iban a lograr. Lo que Dios le estaba mostrando, que tenían que ser esforzados y valientes, como le había hecho el llamado a Josué. Créanme, obedézcanme, tengan una relación viva conmigo y entonces yo los voy a prosperar. Ante los desafíos de la vida, de un mundo que es contrario a la palabra de Dios, en un mundo donde uno camina a contramano, Dios te dice en esta mañana, esfuérzate y sé valiente. Búscame en oración todos los días, estudia mi palabra, créeme lo que te digo, ponelo en práctica y vas a ver que a contramano de este mundo yo voy a prosperar la vida que vos tengas. Y si avanzamos un poquito más, en el versículo 9, vuelve a decirle, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Varias veces Dios le repite a Josué esta consigna, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Quizás en esta mañana podamos darnos cuenta que no estamos siendo ni esforzados ni valientes. O quizás lo estamos siendo en el lugar equivocado, en las cosas equivocadas. Ahora, Josué fue siempre un esforzado y valiente. Miren, si saltamos algunos capítulos y vamos al capítulo 7 de Josué, vamos a leer ahí en el capítulo 7, versículo 5. Miren lo que dice acerca de la experiencia de Josué.
Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Josué dijo: Ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Qué le suenan esto que Josué le dice a Dios? Cobardía, muy bien. ¿Y a qué época del pueblo le hace acordar? La del desierto, ¿se acuerdan? Cuando estaban, ¿se acuerdan? Frente de los... Fíjense qué interesante, ¿no? Un hombre que a lo largo de toda su historia es presentado como un hombre valiente, acá lo encontramos en un momento de debilidad. Porque esa es la vida humana. Uno puede tener momentos de valentía y momentos de cobardía. Ahora, cuando uno mira la vida de Josué, aunque se describe este momento de cobardía, uno puede ver que la línea general de la vida de Josué es una vida de confianza en la palabra de Dios. Es una vida de obediencia a la palabra de Dios. Es una vida de relación viva con Dios. Pero como era humano, como te pasa a vos y a mí, vamos pasando por momentos. Dios no oculta los malos momentos de sus hijos. Y hay una cita ahí, si la tenemos, que dice sobre este momento el espíritu de profecía de Josué. Ahí está. Muy bien, dice: Josué manifestó un verdadero celo por el honor de Dios, sin embargo, sus peticiones estaban mezcladas con duda e incredulidad. Dice: el pensamiento de que Dios había hecho que su pueblo cruzara el Jordán para entregarlo al poder de los paganos era pecaminoso e indigno de un caudillo de Israel. Los sentimientos de desaliento y desconfianza que albergaba Josué eran excusables en vista de los portentosos milagros que Dios había obrado para la liberación de su pueblo y de la reiterada promesa de que estaría con ellos para expulsar a los impíos habitantes de la tierra. Claro, Josué no conocía todo lo que estaba alrededor de los problemas que él tenía, pero como todo ser humano, como vos y yo, tuvo su momento de debilidad, de estar una vida creyendo en la palabra de Dios, en un momento la duda lo atrapó. Fíjese qué duro parece, ¿no? La descripción de este hombre de tantos años de su vida confiando en Dios, pero dice que lo que él estaba pasando ahora, el pensamiento que abrigaba, era pecaminoso e indigno para un caudillo de Israel. ¿Vieron que la vida está llena de pensamientos, de ideas que se nos van cruzando por la cabeza? El problema no está que esos pensamientos se crucen. El problema es cuando uno los abraza y los comienza ¿qué? A masticar. Siempre va a haber en nuestra vida pensamientos de dudas que nos cruzan, porque todo el tiempo estamos siendo desafiados por este mundo pecaminoso. Por eso es tan importante la relación viva con Dios. ¿Para qué? Para que aunque la duda cruce mi vida, aunque algo me suceda y me ponga en duda con Dios, yo siempre termine creyéndole a Dios, abrazando las ideas de Dios. Un poquito después, en el capítulo 9 de Josué, ocurre algo más. Y leemos ahí versículo 14. Josué, capítulo 9, versículo 14 dice:
Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Fíjense aquí algo que comienza a ser un poquito más recurrente y que habla de los vaivenes de la vida espiritual de los hijos de Dios. En el versículo 15 dice, versículo 14, en la última parte dice, y no consultaron a quién dicen, al Señor. Y acá es donde el cristiano tiene que aprender entre el conocimiento bíblico y la experiencia viva. No es lo mismo conocer la Biblia que tener una experiencia viva con Dios. Yo puedo conocer mucho de la palabra, pero no tener una experiencia viva. Y entonces me termino equivocando. Y después digo, pucha, Señor, yo soy un hijo tuyo, te conozco. Yo nací en la iglesia, conozco. Yo podría no leer nunca más la Biblia y seguir predicándote de la palabra. Desde que soy chiquito conozco la Biblia. Mis padres me enseñaron, fui a colegios de la iglesia, fui a la universidad, me preparé para ser pastor. Pero no alcanza con eso, me dice Dios. Necesitas una experiencia viva, porque la experiencia viva va a hacer que me creas y va a hacer que me obedezcas. Y va a hacer que cuando leas mi palabra entiendas lo que tenés que hacer. Por eso se equivocaron, porque no le consultaron a Dios, no tenían la experiencia la experiencia viva. Y vamos a la otra cita que ahí pusimos. Fíjense lo que termina diciendo Elena de White sobre la experiencia de Josué. Dice, pero nuestro misericordioso Dios no castigó a su siervo debido a este error. Bondadosamente aceptó la humillación y las oraciones de Josué, y al mismo tiempo suavemente reprochó su incredulidad y luego le reveló la causa de la derrota de ellos. ¿Se acuerdan el pecado de Acán? Él no lo sabía, pero ¿qué le estaba faltando a Josué y al resto de los líderes? Consultar a Dios. Por eso se habían vuelto incrédulos, por eso la duda lo había captado. Estaban fallando en la relación viva con Dios. Pero fíjense, aunque Dios puede marcarme, mira, estás siendo incrédulo, no estás haciendo las cosas bien, ¿qué dice? Dios siempre es misericordioso. Y cuando Dios nos reprocha, nos atiende bondadosamente, nos reprocha con suavidad. Dios no es el Dios ese malo con un palo para pegarnos cada vez, pero Él nos dice, esfuérzate y sé valiente. Ten una relación viva conmigo. Créeme lo que te digo y viví conforme a lo que te digo para que yo pueda multiplicar las bendiciones en tu vida. ¿Cobardes o valientes? Es una decisión que vos y yo tenemos que tomar. No importa el tiempo que tengas dentro de la iglesia. No importa cuánto conozcas de la palabra. Una decisión que tenemos que tomar. Por eso ya hacia el final de sus días, y te voy a invitar a que podamos cerrar en esta mañana nuestra meditación con lo que dice Josué en el capítulo 24, luego de todo ese largo recorrido que él tiene con el pueblo, en Josué capítulo 24 y el versículo 14 y 15, dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La vida es una decisión de valentía
o de cobardía. La vida es una decisión de tener una relación viva con Dios o dispersarnos a los deseos del corazón. La valentía significa cada día levantarme y buscar a Dios como nunca antes lo he buscado. Tener una relación viva con Él para poder creerle y así obrar en consecuencia de lo que yo aprendo de la palabra de Dios. Y entonces Dios va a multiplicar sus bendiciones en tu vida personal. Quizás en esta mañana escuches el bondadoso y suave reproche del Señor. Quizás hoy te mires al espejo y te des cuenta que has sido un cobarde, una cobarde a lo largo de tu vida. ¿Por qué? Porque no tenés una relación viva con el Señor, porque no seguís lo que Dios te dice en su palabra. Hoy Dios te llama nuevamente con bondad, con amor y te dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para ser amigo mío, para obrar conforme a mi palabra y así yo pueda multiplicar las bendiciones en tu vida. Que Dios te bendiga. Y ojalá que esta iglesia pueda ser una iglesia esforzada y valiente y que Dios pueda multiplicar sus bendiciones en nuestro medio. Dios te bendiga.